A ustedes les consta, nosotros hemos sido los primeros en advertir la hecatombe que sobrevendría en nuestro país si Andrés Manuel López Obrador llegara, como llegó, a la presidencia de la República desde 2018. Y también les consta a ustedes que desde entonces a la fecha, haciendo periodismo y dentro de ello, por supuesto, ejerciendo nuestro derecho a la libertad de expresión, hemos documentado lo que significa el desastre de la administración pública del populismo autoritario en nuestro país, en todos los órdenes. Saben también que hemos sido inflexibles para no dejar de señalar todas esas expresiones de ineptitud e incluso de ineptitud criminal, porque nuestro país vive en una situación mucho peor que en lo que estaba antes de que asumiera la presidencia López Obrador. Y también a ustedes les consta, sobre todo a las audiencias más añejas, entonces no teníamos YouTube, pero sí la versión impresa de Etcétera y el portal respectivo, que la crítica a los gobiernos, a todos los gobiernos, independientemente de su filiación política, era una característica esencial nuestra. Lo mismo con los gobiernos emanados de Acción Nacional, que con los gobiernos del PRI. Esa ha sido y seguirá siendo nuestra impronta. Digo todo esto porque en estos tiempos de confusión o de realineamiento hay ya algunos opinadores o comunicadores que están cediendo a el canto de las ninfas, de las sirenas, así como Ulises, sin siquiera taparse las orejas y llegando hasta sus brazos, incluso hasta para aplaudir a Claudia Sheinbaum. Lo hacen en el contexto actual de enormes desafíos que representa un tipo igualmente populista, de derecha, en Estados Unidos, que amenaza en más de un sentido al mundo entero con su política frente a Gaza, frente a Panamá, frente a América Latina, frente a China, frente a la comunidad europea y desde luego en el núcleo del norte conformado también por Canadá y nuestro país. Desde luego que siempre hay opiniones distintas y que el ejercicio justamente de ese derecho al que acabo de aludir por la libertad de expresión implica expresar también coincidencias o diferencias. No hay nada más natural que en el empuje justamente de esa libertad se expresen opiniones diversas. Junto con todo esto que acabo de decir, es un imperativo ético e incluso moral para nosotros desde siempre en los medios de comunicación. Recuerden ustedes que somos un medio de comunicación que tiene como tradición también revisar los contenidos noticiosos y de opinión de otros medios de comunicación. Digo, desde siempre nosotros hemos animado justamente la expresión de todas esas ideas y por el ámbito de la transparencia queremos decirles a ustedes y ratificar con ello nuestra línea editorial. Es irrenunciable. Bajo ninguna circunstancia, etcétera, va a aplaudir, como no lo ha hecho ni lo hará, a el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ha trascendido también en Claudia Sheinbaum ocupando formalmente la silla presidencial. No lo haremos ni aunque un energúmeno como el estadounidense presidente embata a nuestro país, porque en efecto una cosa es rechazar tajantemente los delirios de Donald Trump y otra cosa muy distinta es participar en unidad con este gobierno que es el principal responsable de la tragedia que vive nuestro país. Con esa claridad lo decimos. De ninguna manera acompañaremos en ningún desplante proveniente de este gobierno que habitualmente azuza los sentimientos del nacionalismo exacerbado y el patrioterismo.
nos queda muy claro. El derrumbe de las leyes y las instituciones, y con eso también del Poder Judicial de la Federación, ha abierto uno entre muchos otros huecos del TEMEC, en donde nuestro país ha violentado, sin duda, parámetros de acuerdos internacionales como este comercial que comento, en donde tendrá que explicar, y eso el gobierno estadounidense ya lo está señalando, justamente en sintonía con estos acuerdos internacionales que firmó nuestro país y que defiende Claudia Sheinbaum. Entre paréntesis, no hay nada más irónico que ver a un populismo defendiendo un tratado de libre comercio firmado por el neoliberal Carlos Salinas de Gortari, cierro el paréntesis, porque en efecto este gobierno es responsable del desmantelamiento de tales leyes e instituciones. Apoyar, así sea en atisbos, así sea aparentando madurez, a el gobierno y a su presidenta en cualquiera de las expresiones que hayan sido o que lleguen a ser, nos parece darle la espalda a los mexicanos, y no lo vamos a hacer. Es darle la espalda a el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión, y no lo vamos a hacer. Dentro de la ruta del periodismo, nosotros hemos documentado la debacle que hay en el sistema de salud y que padecemos cientos de miles de personas frente a desvíos multimillonarios, solo uno acreditado por la Auditoría Superior de la Federación, de más de 1,000 millones de pesos, pero es, sin lugar a dudas, mucho más, igualmente que la distancia que hay entre los sueldazos de los funcionarios del IMSS, por citarles un ejemplo, y la realidad lacerante que vivimos cada uno de nosotros desde llegar al hospital mismo y abordar, subirnos a un elevador, hasta el diario peregrinar de muchos de nosotros por conseguir los medicamentos a los que tenemos derecho. Desde ahí, desde la enorme corrupción que hay y que acaba de documentar, por ejemplo, Latinus en un extraordinario reportaje en donde amor con amor se paga, dicen los editores con justa razón, para asignar la serie de fechorías llevadas a cabo por Guadalupe Tadei al frente del INE para favorecer a la familia de Alfonso Durazo, el actual gobernador del estado de Sonora, en un abierto conflicto de interés. Y no me voy atrás, a la memoria reciente incluso, sino a lo que ahora está sucediendo. Nosotros no apoyaremos bajo ninguna circunstancia este gobierno que solapa las fechorías de Cuauhtémoc Blanco. La Fiscalía de Morelos ya pidió así su propio desafuero por lo que ustedes conocen y que en el portal de Etcétera tienen como información. Jamás apoyaremos ni aplaudiremos, haciéndonos los muy razonables, a Claudia Sheinbaum, que está respaldando en estos momentos a Rubén Rocha y toda la tragedia que vive Sinaloa. Ni lo haremos en su respaldo a Chiapas, en su respaldo a Tabasco. Hacernos los muy chistositos y los muy maduros para decir, es que esto está muy bien, es que también hay que celebrar lo bueno, es que no hay que celebrar bajo ninguna circunstancia con este gobierno. Es la tiranía, y a la tiranía no, de ninguna manera se le cede ni un ápice. Ellos son los principales responsables de la situación que vive el país, y habitualmente el populismo autoritario que hace busca enemigos, y lo he encontrado en Donald Trump para tratar justamente de incentivar esa unidad nacional que de inmediato sale hecha pedazos cuando, por ejemplo, Claudia Sheinbaum ante las cámaras, en la máxima tribuna de este país, deja de invitar a una representante, le guste o no, porque lo sigo siendo, de el Poder Judicial de la Federación. Nosotros tenemos memoria. Les invitamos a que ustedes igualmente la tengan. Por eso les invito a que compren mi más reciente libro, 100 personajes que han hecho de este país una enorme tragedia. Ustedes saben dónde comprarlo, en Mercado Libre y en Amazon, entre otros libros de esta nuestra editorial. Este es el tomo 2 de Los Farsantes de la 4T, el tomo 1 de Los Farsantes de la 4T, aquí se encuentran, porque también Etcétera, y con eso quiero terminar,
enfrenta toda una maquinaria de propaganda, pero su mayor fortaleza no solo son las convicciones, y déjenme decirlos, la lucidez de su análisis político, sino sobre todo su propia fortaleza se halla en ustedes mismos, que son los que impulsan el trabajo cotidiano, etcétera. Por eso soy Marco Levario, y etcétera, sin dejarse intimidar por nada.